Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el pastor Elías de acá de la iglesia Avivamiento en Maracay, Venezuela. Le damos gracias al Señor por este momento, por este tiempo. Quiero también invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Iglesia Avivamiento, BZLA. Allí podrá usted, hermanos, ver estos videos, estas predicaciones que servirán, hermanos, para la gloria del Señor, de gran bendición a nuestras vidas. Y hoy, en este programa dominical, les traigo un tema sobre la transfiguración y revelación. Amén. Quiero que presten mucha atención. Voy a leer en Marcos capítulo 9. Amén. Está desde el verso 2 al verso 3. Está allí la historia de la transfiguración. Voy a ir leyendo poco a poco. En el verso 3 nos dice, ¿verdad?, cómo se transfiguró nuestro Señor Jesucristo. Dice que y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en Lucas capítulo 9, verso 29 nos dice que el aspecto de su cara cambió. Amén. Así que en esto consistió la transfiguración. El Señor, ¿verdad?, se hizo sus vestidos resplandecientes, muy blancos, gloria a Dios, y el aspecto de su cara cambió. ¿Quiénes, hermanos, participaron en la transfiguración? Está en el versículo 2, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea que el Señor los llevó a ese monte y allí ellos participaron, vieron esta revelación con nuestro Señor Jesucristo allí en vivo y en directo. Gloria al Señor. ¿Y qué simboliza ese monte alto donde el Señor los llevó? Esto nos indica a nuestros días que si nosotros, en nuestros días, perdón, que si nosotros queremos tener ese nivel de unción, de revelación, como lo tuvo Pedro, Jacobo, Juan con el Señor Jesucristo, tenemos, hermanos, que subir a ese monte, subir a la oración, a la búsqueda con nuestro Señor, porque ahí en lo secreto el Señor nos revela cosas grandes y ocultas. Gloria al Señor. Seguimos. Se dice, hermano, que estos tres discípulos estaban más cerca de Jesús. Incluso se dice que fueron los primeros a los que Jesús llamó al ministerio, que estuvieron presentes allí cuando Él hacía las sanidades, las maravillas, los prodigios. De hecho, en Marcos capítulo 3, verso 16 nos dice que Jesús les cambia el nombre. Por ejemplo, a Simón, ¿verdad?, le puso Pedro, que quiere decir piedra. A Jacobo y a Juan los apellidó Boanerge, que significa los hijos del trueno, que quiere decir tempestuoso. Es decir, que Dios a quien llama, Dios capacita, Dios incluso cambia el nombre, ¿verdad?, a nivel espiritual. En Marcos capítulo 9 nos dice que entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces ahora hacemos esta pregunta. ¿Quién enseñó, quién le enseñó a Pedro durante la revelación que esos que estaban allí eran Moisés y Elías? Si Pedro no vivió en tiempos de Moisés y en tiempos de Elías, por lo tanto, él no los conoció ni siquiera en foto, porque en aquel tiempo no había foto. Esto nos está indicando que es el Espíritu Santo que en medio de de esta revelación, de esta transfiguración, pudo, ¿verdad?, revelarle a ellos quiénes eran estas personas que estaban allí. Gloria a Dios, o sea que Dios revela a sus escogidos. Amén, qué impresionante, qué hermosa esta transfiguración, hermano. ¿Cuál fue el crecimiento de Pedro? Vemos que Pedro, Dios le dijo, a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Y todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en el cielo, en Mateo 18:18. Vemos que después del Pentecostés, hermano, un hombre valiente, el apóstol Pedro, cuando muchos decían, estos están locos por lo que sucedió en el Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo. Vemos que en el primer sermón se arrepintieron 3.000 personas y en el segundo se arrepintieron 5.000 personas. Vemos a este hombre, hermano de Dios, que en aquel tiempo no habían micrófono, cómo pudo hablarle a 5.000 personas, hermano, sin tanta cosa pudo predicar la palabra del Señor y el Señor convirtió a estas personas. Esto lo hace el Espíritu Santo. Vemos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, en la versión Dios habla hoy, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pedro.
Pedro, perdón. Y otra versión dice de la venida, la enseñanza de la venida de Cristo, no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Aquí le estaba diciendo a la iglesia la revelación que había tenido en la transfiguración, que era sobre la venida de Cristo. Es decir, que la transfiguración de Jesús es una forma revelada a los discípulos de la segunda venida de Cristo en un cuerpo glorificado. Y esto Dios le permitió que estos hombres de Dios lo vieran. Y en Marcos capítulo 9, verso 1, antes de empezar a hablar de la transfiguración, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí, hermanos, suponemos que no estaba hablando de que estos discípulos no iban a ver muerte, porque si no estuvieran vivos hasta nuestros días. Se estaba hablando era de que iban a poder ver, visualizar la transfiguración, la venida de Cristo a través de la transfiguración, cómo iba a ser un Cristo glorificado, un cuerpo transformado. Vemos, hermanos, seguimos, otro de los escogidos fue Santiago. Vemos que tuvo un papel muy importante en la iglesia primitiva, un liderazgo muy impresionante al leer el libro de los Hechos. Y otro de los que participó en la transfiguración fue Juan, un hombre de Dios lleno de unción, de revelación. Dios le reveló para que escribiera el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Ahora bien, hermanos, es importante que la iglesia de este tiempo tenga también revelación, porque la revelación es la manifestación de algo que está oculto y que lo hace el Espíritu Santo, hermano, a su iglesia. Así que, como dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú quieres saber lo que está oculto, si quieres saber qué está sucediendo en el mundo espiritual, e incluso en nuestros días o en tu hogar, debes tener esta comunión como lo tenían estos hombres de Dios que estaban cerca de Él y Dios le permitió, hermano, tener esta revelación. Amén. Para que Dios empiece a obrar en tu vida y empiece a revelarte, necesitamos, hermano, meternos más en oración con el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas. Hermano, gloria al Señor. La vida de Pedro, de Santiago, de Juan fueron llevadas a otro nivel de unción, a otro nivel, a la presencia del Señor, incluso estando aquí en la tierra, gloria al Señor. Así que una iglesia, hermanos, sin revelación es una iglesia vacía, es una iglesia sin visión, es una iglesia que no sabe a dónde va, es una iglesia, hermanos, sin entendimiento, que no percibe las cosas del Espíritu, de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que es importante que tú y yo pidamos al Espíritu Santo en oración que nos revele lo que está sucediendo en el mundo espiritual, incluso en nuestros días. Hay personas que dentro de sus casas viven momentos muy impresionantes. Hay personas que se mueven las ollas, que las cucharillas salen volando. Hay personas que están en casa y están peleando, discutiendo y algo extraño está sucediendo. Necesitas revelación de Dios, necesitas meterte en oración para que el Señor te revele esas cosas grandes y esas cosas ocultas y pueda darte la victoria y puedas reprender toda obra perversa del enemigo. Daniel pudo decir en el capítulo 2, verso 22, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Amén. Y en el verso 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Así que si tú quieres, hermano, que Dios te revele esas cosas, hay que empezar a orar, hay que empezar a buscar del Señor. Job pudo decir en capítulo 12, versículo 22, Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Hay cosas que están ocultas, que están sucediendo, pero el Señor tiene a sus escogidos, que les revela para que podamos orar y reprender toda manifestación satánica y diabólica que pueda estar aconteciendo en los hogares o en nuestras vidas. Los discípulos, hermanos, no entendían lo que Cristo les estaba diciendo allá en Marcos capítulo 9, versos 31 y 32, donde el Señor Jesucristo les explicaba que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y que lo iban a matar y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Dice que los discípulos no entendían esta palabra porque hace falta revelación. Hay gente, hermano, que no entiende.
que no entienden para qué fueron llamados. Algunos incluso leen la palabra de Dios y no la entienden. Mire, la pueden leer al derecho, al revés, incluso pueden meterse en instituto bíblico, pero si no tienen la revelación, el Espíritu Santo, porque dice que nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el quien va a dar a la iglesia esa revelación para entender la palabra de Dios. Pedro, Juan y Santiago tenían la revelación porque estaban allí, cerca del Maestro. Así que acerquémonos más al Señor Jesucristo. Hace falta, hermanos, revelación de la palabra para entender la doctrina del Señor, para no convertirnos en religiosos. Hay muchas personas, hermanos, en este camino del Evangelio repitiendo, como dice por ahí ese refrán, repitiendo como el loro. ¿Por qué? Porque no se preocupan por investigar, por leer la palabra, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces repiten y repiten. Incluso hay personas que tienen a la congregación atada en una atadura, en un yugo, porque han recibido una enseñanza que lamentablemente es errónea, pero no se atreven, hermano, a leer la palabra, a decirle la verdad a la iglesia porque saben que van a ser señalados. Pero Dios quiere que salgamos de la religiosidad y la forma, la manera de salir de la religiosidad es buscando el rostro del Señor, buscando la revelación de Dios a través de la palabra. Amén. En Efesios 1:16 nos dice que Pablo oraba para que la iglesia tuviera revelación. Y eso se logra, hermano, con oración. Una iglesia donde no hay intercesores, donde no hay oración, es una iglesia que está propensa, hermano, a que no haya revelación y se apague el fuego del Espíritu Santo. Por eso los intercesores tenemos que estar allí constantemente orando al Señor por la iglesia, para que la iglesia, hermanos, tenga ese crecimiento y reciba esa revelación de parte de Dios y sepamos qué cosas que vamos a hacer en la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor, qué estrategia vamos a usar, pero eso lo da el Señor a través de la revelación, a través de la oración. Entonces necesitamos, hermanos, revelación para entender en este tiempo incluso el porqué de la pandemia, en por qué tantos muertos, tantos enfermos. Necesitamos revelación para entender los eventos proféticos que están aconteciendo en este momento, en estos últimos días. Necesitamos, hermanos, esa revelación, gloria al Señor, porque hay gente que le da miedo predicar porque le falta la revelación de la palabra del Señor. Así que eso se logra en oración. Hay que pedirle, hermano, al Espíritu Santo que nos revele muchas veces nuestra condición, que nos revele muchas veces nuestra vestidura espiritual. Gloria a Dios. Así que si estamos fallando en algo, pídele al Señor qué debes hacer. Y eso, cuando el Espíritu Santo te revele, vas a hacerlo de una manera rápida porque tienes la unción, la revelación del Señor. En cambio, cuando no la tienes, no hallamos qué hacer. Entonces, la transfiguración, hermano, volviendo un poco al tema, fue una revelación muy hermosa. Cambió la vida de estos tres hombres de Dios, hermanos, porque estaban allí en la cercanía con el Espíritu Santo. Pídele a Dios, hermano, que nos dé o que te dé ese don de visión, porque dice la palabra en 2 Corintios 12, del verso 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que imagínense esta revelación que tuvo este gran hombre de Dios. Dios lo arrebató al tercer cielo, lo arrebató al paraíso. Y esto es un nuevo nivel de unción que Dios quiere que su iglesia en este tiempo, hermano, participe, gloria al Señor, de estas maravillas del Señor. La iglesia no puede estar estancada, hermano. La iglesia de Cristo en este tiempo no se puede dar el lujo de estar dormida. Tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a ese otro nivel de unción, porque allí ocurren las maravillas, ocurren los milagros, los prodigios. Así que, hermano, es necesario que nosotros pidamos al Señor en oración esa revelación. Quiero cantar una alabanza, una adoración que me dio el Señor,
que se llama Inmenso Amor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Inmenso amor que me llena, inmenso amor que me enseña. Amo tu espíritu. Amo tu espíritu. En este lugar hay presencia de Dios, hay presencia, Señor. Levanto mis manos y recibo de Dios tu presencia, oh tu presencia, que tu fuego me envuelva aquí, purifícame, que descienda en mí tu poder. Díselo, hermano, que tu fuego descienda y nos llene, Señor. Espíritu Santo, llénanos para tener esa revelación en medio de este tiempo, Señor. Que descienda en mí tu poder, que tu fuego me envuelva aquí, purifícame, que descienda en mí tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Espíritu Santo, llena tu iglesia de esa revelación. Da fuerza, Señor, a aquel que no puede orar, para que en el nombre de Jesús se levante en victoria, Padre, para la gloria del Señor. Aleluya. Inmenso amor que me llena, inmenso amor que me enseña. Amo tu espíritu, amo tu espíritu. Amo tu espíritu, Señor. Amo tu espíritu. En este lugar hay presencia de Dios. Hay presencia, Señor. Levanto mis manos y recibo de Dios tu presencia. Oh, tu presencia recibimos, Señor, que tu fuego me envuelva aquí, purifícame, que descienda en mí tu poder. Desciende, Señor, sobre tu iglesia en esta hora. Señor, estamos desatando sanidad y divina. Declaro sanidad divina a los enfermos. En esta hora declaro, Señor, restauración, declaro avivamiento, Señor, sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Levanta tu iglesia con un nuevo nivel de unción, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, Señor, se levante en victoria. Una iglesia con revelación, con unción, Señor, en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús.
Declárate en bendición, declárate, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén.